Episodio número 2844. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este martes 2 de julio, el mensajero, en el marco de esta lección número 1, el comienzo del Evangelio, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Esta semana nos hemos gozado en el Señor en este inicio con la introducción, viendo cuál es el autor, en la parte del domingo, viendo lo que fue el misionero fracasado, esa primera parte de la historia de Juan Marcos, y la segunda parte que fue todavía mucho mejor, en lo que tiene que ver con la parte de ayer lunes, una segunda oportunidad. Para hoy estaremos viendo el mensajero, además de los comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, quien está obviamente dándonos una cátedra esta semana. Hoy no hay comentario, pero mañana el comentario va a ser súper especial. Por lo tanto, pues animamos a todos nuestros oyentes que sigan en sintonía con este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición y también cómo usted puede colaborar con estos proyectos que tenemos unificados de la radio, del ministerio, cómo podemos seguir produciendo aún más estos programas. Al final de este audio, pues estaremos compartiendo esas informaciones. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos para entender lo que dice tu palabra y ponerla en obra y práctica. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensajero. De inmediato se nos invita a leer Marcos capítulo 1, los versículos del 1 al 8, para responder dos preguntas. ¿Quiénes son los personajes de estos versículos? ¿Y qué hacen y qué dicen? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Marcos capítulo 1, los versículos del 1 al 8. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ahí está lo que dice Marcos capítulo 1, los versículos del 1 al 8. Ahora sí, respondamos a las preguntas. ¿Quiénes son los personajes de estos versículos? ¿Qué hacen y qué dicen?
aquí escribí. Los personajes principales de este relato son Dios, número 1, en la persona de Jesucristo, y el Espíritu Santo, y número 2, Juan el Bautista. Esos son los personajes principales. Ahora, ¿qué hacen y qué dicen? Juan hace nada más y nada menos que preparar el camino del Señor, bautizando con agua, y Jesucristo, pues ya aquí se anuncia que es el que bautiza con el Espíritu Santo. Los personajes principales de estos versículos son 3. Ahí es el autor quien lo menciona. Él dice Jesucristo, mencionado en Marcos capítulo 1, versículo 1, Dios el Padre, implícito en las palabras de Marcos capítulo 1, versículo 2, y el predicador y mensajero Juan el Bautista como sujeto principal de la última sección de este pasaje. Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3, contiene una cita del Antiguo Testamento con la que el evangelista describe lo que ocurrirá en el relato. Lo que cita es una combinación de frases de 3 pasajes. Número 1, Éxodo capítulo 23, versículo 20. Luego entonces Isaías capítulo 40, versículo 3. Y por último Malaquías 3, 1. A propósito, se nos invita a leer estos 3 textos para entonces responder a la pregunta, ¿qué tienen en común estos 3 pasajes? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Éxodo capítulo 23 y el versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Isaías capítulo 40 y el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Malaquías capítulo 3 y el versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí está lo que dicen estos 3 pasajes. Ahora respondamos a la pregunta, ¿qué tienen en común estos 3 pasajes? Estos 3 pasajes tienen en común que nos hablan de un mismo personaje que prepararía el camino para la venida del Señor. El autor menciona que Éxodo capítulo 23 y el versículo 20 se refiere a un ángel que Dios enviaría delante de los israelitas para conducirlos a Canaán. Isaías capítulo 40, versículo 3, describe a Dios haciéndose presente en el desierto con un camino preparado por él para su pueblo. Malaquías capítulo 3 y el versículo 1 se refiere a un mensajero que va delante del Señor para preparar su camino. Los 3 pasajes nos hablan de un viaje. El texto en Isaías tiene muchos vínculos con el ministerio de Juan el Bautista y se enfoca también en el camino del Señor. En el Evangelio de Marcos, al Señor Jesús se lo presenta realizando un viaje. La rápida narración realza el sentido de este viaje que conducirá hacia la cruz y a la muerte sacrificial de Jesús en nuestro favor. Pero es mucho lo que debe acontecer antes de que Él llegue a la cruz. El viaje está recién comenzando y Marcos nos dirá todo acerca de Él. Y es muy interesante esta introducción que se hace en el capítulo 1 porque nos hablará precisamente de un Jesús de acción, de un Jesús de movimiento, de un Jesús que no se detiene, que está constantemente viajando en favor de la humanidad, en favor de la raza caída. Y es por eso
que cada uno de nosotros, si quiere iniciar un buen estudio de los evangelios, primero debe de leer este evangelio. De hecho, la recomendación que hicimos en la introducción esta semana es que debemos de leer. Hay que leer el evangelio de Marcos, todo el evangelio, los 16 capítulos, porque es un evangelio corto. Usted no tiene que estar estudiando muchas páginas. Es algo sencillo, una lectura bien fácil para que cada uno de nosotros pueda aplicar lo aprendido. Y es sumamente interesante porque usted no necesita mucho tiempo. Aquí voy a hacer una confirmación, ¿verdad?, de esto que le estoy mencionando. Marcos, el evangelio en esta Biblia tiene aproximadamente unas 8 páginas y ya eso es el evangelio de Marcos. Entonces, usted lo puede hacer. No necesita una lectura de una manera corrida, pero puede leerlo poco a poco. Lo importante es notar que aquí se habla de ese viaje de Jesús y que a tono con la cita del Antiguo Testamento, en Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3, Juan el Bautista hace un llamado al arrepentimiento, a abandonar el pecado y a volver a Dios. Todo eso en unos versículos solamente. Imagínense todo lo demás que hemos de aprender en todo este evangelio. Vestido como el antiguo profeta Elías, Juan habla en Marcos capítulo 1, versículos 7 y 8, acerca de uno que vendría después de él, que es más poderoso que él. La declaración de que no es digno de desatar la correa de las sandalias del que vendría demuestra la exaltada perspectiva que tiene de Jesús. Una perspectiva que tú y yo deberíamos tener, pero que muchas veces no tenemos porque estamos un poquito desenfocados. Y yo se lo estoy diciendo. La recomendación es que leamos los evangelios, que leamos la Biblia, que leamos la palabra de Dios. Si usted no tiene el tiempo, supuestamente, ¿verdad?, porque todos tenemos el tiempo a lo que nos interesa sacar el tiempo, pero vamos a decir que sí, que usted no tiene el tiempo, pues usted lo puede escuchar camino a su trabajo, camino a su casa, en donde quiera que usted esté. Usted puede escuchar el evangelio. Ya hay muchísimas aplicaciones que simplemente dándole un clic, usted va a escuchar todo lo que dice. No hay necesidad de hacer un show de esto o de complicarse, porque Dios quiere hablar directamente a nuestros corazones, que no haya intermediario. Y eso es precisamente la Biblia. La Biblia es la manera en el que Dios puede hablarnos, y precisamente de este gran evangelio que es, a entender de muchos teólogos, el primer evangelio en ser escrito. Aunque el primer evangelio se encuentra en el libro de Mateo, pero no así en lo que sería la datación histórica, según los teólogos. El primer evangelio en ser escrito fue el evangelio de Marcos, y luego los demás pues tuvieron esa motivación y añadieron alguna información adicional, porque se entiende que lo que es más corto es más reciente, o sea, es primero, y lo que es más largo pues viene después como un añadido o como un complemento a lo que se dijo anteriormente. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el mensajero del cual nos habla Marcos capítulo 1 precisamente es Jesucristo. Jesucristo es el personaje principal del cual se va a hablar en todo este evangelio, pero también se habla de Juan el Bautista, que es el que prepara el camino, el que hace el trabajo previo para la llegada de
nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que podamos en este viaje maravilloso de tu palabra poder contar contigo, poder contar con tu presencia, que nada ni nadie nos quite la oportunidad de tener este tiempo de calidad contigo y que esto se refleje en un beneficio, en una bendición para todos los que nos rodean. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles, el bautismo de Jesús. Esto se va poniendo cada vez más adulto, más fuerte, más interesante en el marco de esta lección número 1, el comienzo del Evangelio, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. Repetimos, 484-838-8989. Recuerden, vía WhatsApp, y también pueden comunicarse al correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Y en este caso, la recomendación sería, como ustedes saben, la situación que ha acontecido recientemente a Omar. Él está ahora mismo desempleado, está deseando hacer estos audios a tiempo completo, y ha llegado el momento de que cada miembro de este ministerio, cada persona que escucha y que ha sido bendecida, empezando conmigo. Yo he sido oyente de este ministerio por años, desde antes del 2014, y toda su vida Omar ha sido una persona clave en la historia denominacional de la Iglesia Adventista, especialmente en República Dominicana, y últimamente en Estados Unidos, en el área hispana. Hemos estado siendo altamente bendecidos por los audios que él produce, porque obviamente tiene una gracia especial, y ha llegado el momento de que si realmente somos tocados por Dios, si realmente creemos que él pudiera dedicarse a tiempo completo a este ministerio, pues vamos a apoyarlo. La idea que yo le mencioné en el día de ayer era de Radio Oasis de Esperanza, pero ¿por qué no hacerlo oficialmente para este ministerio? ¿Y por qué no fusionar ambas cosas? De hecho, Omar es voluntario de nosotros, voluntario de Radio Oasis. Por lo tanto, ha llegado el momento de que sea empleado, si así ustedes lo desean. Obviamente, esto va a conllevar que cada uno nos comprometamos. Y puede ser que el Espíritu de Dios le esté diciendo que no son 20, que son 200, que son 500, que son $3,000, que son $5,000. Yo no sé cuál es la cantidad que usted entiende que en consagración con el Señor usted puede dedicar mensualmente para este ministerio, porque ministerios como este no abundan. Ministerios que se consagren al Señor, que busquen el balance, que no quieran brillar, que no quieran sonar simplemente, sino hacer la voluntad de Dios, no es tan fácil, porque eso implica que la persona que lo dirige sea así. Y me consta, porque trabajo con Omar directamente, de que es un hombre consagrado y apasionado en la obra del ministerio, de todo esto que tiene que ver con producir contenido de bendición, no solamente para una generación u otra, sino para todas las generaciones,
porque incluso actualmente los jóvenes, los niños, son bendecidos con lo que él hace, además de llevar toda la alegría, toda la bendición, además de predicar el evangelio. Por lo tanto, hace tiempo debió de existir este fondo de este ministerio, pero ahora ha tocado la necesidad de que nos unamos en apoyo constante de este ministerio, y lo pueden hacer incluso llamándome directamente. Generalmente no hacemos esto es inusual al programa, pero me pueden llamar a mí, Tomás Polanco, directamente al 484-599-2831, 484-599-2831. Si usted le ha tocado el Espíritu de Dios y entiende que debe donar mensualmente para que se produzcan más audios como estos. Omar hace no solamente el estudio sistemático de la Biblia, sino que también él produce otros programas, produce incluso audiolibros, y ya todos los que han tenido acceso al canal de YouTube lo pueden ver. Por lo tanto, nuevamente hacemos un llamado a todos aquellos que entiendan que es posible con la ayuda de Dios. Yo creo en el poder del laicado. Yo creo en que cuando el pueblo de Dios se une, suceden cosas maravillosas. Y a los que no puedan donar absolutamente nada, al menos pueden orar por nosotros para que esto sea una realidad y Dios toque los corazones y cientos de personas se animen para apoyar esto que estamos mencionando, y que ya él se pueda dedicar a tiempo completo a producir audios de bendición. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.